Este programa incluye escenas recreadas y contenido que pueden resultar perturbadores para algunos televidentes. Se recomienda discreción. Virginia Beach, Virginia, 5 de mayo de 2004. Unos pescadores en Virginia Beach descubren una maleta oscura flotando en las aguas de la bahía de Chesapeake. Cuando la abren, contiene las piernas de un hombre blanco. 6 días después, y a 1,5 kilómetros de allí, otra valija. Dentro, más horripilantes restos. Envuelto en 5 bolsas de residuos, había un torso humano mutilado aproximadamente a la altura de la cintura. Había sido mutilado de la cintura para abajo. Tenía ambos brazos cruzados sobre el torso y aún conservaba la cabeza. Finalmente, en un puerto cercano, una tercera maleta. Dentro de la maleta, nuevamente las bolsas de residuos junto con la sección media. Las partes del cuerpo mutiladas se están pudriendo. Nunca vi algo así. Esta persona sufrió una muerte horrible y fue desechada como si fuera basura. Es un asesinato brutal que se transforma en el juego del gato y el ratón, con un astuto y decidido asesino. Caso cerrado. Promesas rotas. Los oficiales de Virginia cuidadosamente examinan las 3 maletas encontradas cerca del puente de la bahía de Chesapeake. Al haber encontrado las 3 maletas en la misma área, era evidente que alguien las había arrojado desde el puente. Las 3 maletas eran verdes y negras y de marca Kenneth Cole. La primera, que contenía las piernas, era una maleta con ruedas de 61 centímetros. La del torso era de 72 centímetros y la de la sección media de 66. Los restos son enviados a la Oficina de Investigación en Norfolk, Virginia. Los restos humanos pertenecían a un hombre blanco. Las piernas estaban en sorprendente buen estado. El torso tenía un mayor grado de descomposición. Parte de la piel había comenzado a pudrirse. La sección media se encontraba a punto de desprenderse. La investigadora Danton logra obtener un par de huellas digitales del torso. El primer objetivo era tratar de identificar a quién pertenecían esos restos, estudiando el ADN por medio de cualquier banco de datos. Si no lograba identificarlos por medio de los forenses, los investigadores no podrían continuar con la investigación. Danton ordena una autopsia y chequea las huellas en la base de datos de la computadora del Departamento de Policía. No hay coincidencias. Los investigadores revisan detenidamente el equipaje y los restos en busca de más pruebas. Las maletas carecían de rastros de sangre, lo que muestra que la víctima se desangró antes de ser introducida en las maletas. Se observó que la víctima primero murió y luego fue mutilada. Los resultados de la autopsia muestran múltiples heridas de bala en el torso. Tenía una herida de bala en la espalda, una en la cabeza, que iba de la parte trasera de la cabeza hacia la frente, y luego otra en el bajo abdomen, justo debajo de la línea de corte. Se encontraron 2 balas identificadas como calibre 38. Dentro de una de las maletas, una pista muy valiosa. La cabeza y el área del torso de esta persona estaban envueltos en una manta blanca que luego fue encontrada al examinar los contenidos. Leí la etiqueta en el cobertor y buscando en internet descubrí que pertenecía a una compañía de suministros para hospitales. Pero las bolsas de residuos que contenían los restos no proporcionaron ninguna clave. Las propias bolsas tenían una gruesa y pegajosa película de piel en descomposición, tanto en el interior como en el exterior, lo que dificultaba en extremo su procesamiento en busca de rastros. El ADN de la víctima es ingresado a bases de datos de criminales estatales y nacionales. Al no encontrar coincidencias, los investigadores utilizan la cabeza recuperada para realizar un retrato. De modo que creo que
Una semana después de que encontraran la última maleta, dieron a conocer el retrato hablado. Una cara hinchada que copiaron de la cabeza que habían encontrado. Ni bien la policía lo da a conocer, reciben una llamada. Recibimos una llamada de John y Susan Rice, residentes de Chesapeake, Virginia. Nos brindaron información acerca de un amigo de ellos. Pensaban que el retrato se parecía a su amigo William Maguire. No habían tenido noticias de él en las últimas semanas. Sabíamos que Bill estaba desaparecido. Nos lo había dicho la hermana de Bill 3 semanas antes de que se conociera el retrato. Nos llamó para preguntar dónde estaba Bill, pero yo no lo sabía. Dubitativos, los Rice aceptan mirar las fotos de los restos de la víctima. Fue muy duro. Era bastante obvio que se trataba de Bill. No era idéntico, pero había ciertas características en ese rostro que... sí, yo sabía que era Bill. Mientras tanto, llegan los resultados del análisis de las huellas digitales. Se verificaron las huellas digitales y resultaron ser las de Bill Maguire. Me revolvió el estómago. Vomité. Lo siento. Bill era un buen amigo. Siempre se podía contar con él. Tenía un gran sentido del humor. Era divertido estar con él. Tenía 39 años. Tenía muchos amigos que lo querían y estaba muy pero muy enamorado de sus 2 hijos y de su esposa. Era un gran padre, siempre preocupado por sus hijos. Era cariñoso, divertido. El detective Ray Pickle contacta a la esposa de William, Melanie, enfermera de una clínica de fertilidad en Morristown, Nueva Jersey. La policía de Virginia Beach en ese momento dijo que no tenía ni móvil ni sospechosos. Pero justo después de que se anunciara en las noticias que William Maguire había sido identificado, nos enteramos de que su esposa no había reportado su desaparición. Melanie Maguire inmediatamente se convirtió en alguien con quien las autoridades querían hablar. Recibí un llamado de Melanie Maguire pidiéndome que nos encontráramos en el estudio de su abogado. Eso es inusual. Por lo general no se involucra a un abogado a no ser que uno esté siendo acusado de algo. Melanie revela que había comenzado a haber tensión en su matrimonio. El 28 de abril de 2004 habían cerrado un trato por la compra de una nueva casa. No celebraron al concretar la operación. Se fueron a dormir, pero se despertaron a la madrugada entre las 2 y las 4 e inmediatamente comenzaron a discutir sobre la nueva casa y los niños. Ella declaró que él le había metido una hoja suavizante para la ropa en la boca y se había ido, alegando que ella era la razón por la cual los niños no verían nunca más a su padre. Y dijo que esa fue la última vez que lo vio. Ese mismo día, Melanie Maguire presentó una orden de restricción contra su marido. Un mes más tarde, el día anterior a ser notificada de la muerte de William, ella se mudó de la casa y presentó la demanda de divorcio. Era un documento condenatorio. Ella alegaba abuso verbal y físico tanto hacia ella como hacia sus 2 pequeños. Me sorprendió que Bill hubiera hecho algo así. Era la clase de persona que no permitiría que una mujer fuese atacada. Y definitivamente, él no atacaría a nadie. Él no era una persona físicamente violenta. En aquellos papeles de divorcio, ella decía que William Maguire tenía problemas con el juego y que se había endeudado fuertemente y que se estaba comportando de manera extraña, como si alguien lo estuviera persiguiendo. Melanie insinúa que las apuestas pueden haber llevado a su marido a contactarse con alguna persona de dudosa reputación. Sugiere que la policía busque su automóvil en Atlantic City. También mencionó que era un fuerte jugador y que era muy conocido en los casinos de Atlantic City. Los detectives escuchan el relato de Melanie y le preguntan si tiene un juego de maletas. Ella dijo que no. Ni ella ni su marido tenían un juego de maletas, solo tenían varias maletas diferentes.
El encuentro finaliza y el detective Pickle se siente sorprendido por la fría indiferencia de Melanie ante la muerte de su marido. Sus expresiones faciales indicaban que estaba preocupada y que había intentado llorar, pero no lo lograba. No podía llorar aunque se forzara a hacerlo. Sus ojos ni siquiera estaban llorosos. El sospechoso comportamiento de Melanie lleva a los investigadores a registrar el ahora vacío apartamento. El apartamento fue el último lugar en el que nos constaba que la víctima había sido vista con vida, y eso según Melanie Maguire. Los miembros del Departamento de Policía de Virginia Beach y Woodbridge llegaron al lugar de los hechos antes de que se realizara cualquier tarea de mantenimiento, pero no pudieron encontrar nada. Ningún cabello, ningún rastro de sangre ni saliva, lo cual me pareció muy significativo, pues demostraba que se había realizado un gran esfuerzo para limpiar cualquier rastro que pudiera haber quedado. Se hubiera podido comer sobre ese piso. Ese apartamento estaba tan limpio que hasta parecía nuevo. Los investigadores analizan la evidencia. El cuerpo descuartizado de William Maguire, envuelto en bolsas de residuos. Un juego de 3 maletas Kenneth Cole. Un cobertor blanco de hospital. 2 balas calibre 38. Los papeles de divorcio de su esposa y una presunta afición al juego. Sabíamos que a Bill le gustaba apostar, pero no demasiado. Simplemente lo divertía. A pesar de que Melanie Maguire continúa siendo la principal sospechosa, los investigadores no logran relacionarla con la evidencia. Este fue uno de los casos más estresantes en los que hemos trabajado. Se produjo muy cerca de un fin de semana festivo y Virginia Beach es un centro turístico, por lo que la presión era tremenda. Debíamos identificar al sujeto y resolver el caso lo más rápido posible. ¿Fue la esposa? ¿Acaso Bill Maguire tenía a la gente del casino pisándole los talones? ¿O hay algo o alguien más que los investigadores desconocen? Los días posteriores al sombrío asesinato de Bill Maguire, sus amigos y vecinos luchan por encontrar una explicación para su muerte. Cuando el público se enteró de que William Maguire era un simple muchacho de Nueva Jersey, el impacto fue mayor. William Maguire era un reparador de computadoras y padre de 2 niños pequeños. Cuando se descubrió que fue encontrado dentro de un juego de maletas, se sumó al caso un elemento de misterio que el público no iba a dejar de lado hasta que el crimen fuera resuelto. Era difícil separar los hechos de las suposiciones. Debíamos ser muy cuidadosos con lo que informábamos, pero los detalles eran tentadores y el público no podía evitar completarlos. La principal sospechosa del caso es Melanie, la esposa de la víctima. La pareja estuvo casada durante 5 años. Realmente aparentaban ser una buena pareja. Ambos eran muy ocurrentes. Ellos solían bromear agudamente y ella podía responderle de igual a igual. Pensábamos que ella era la mujer perfecta para Bill. Si Bill decía algo, ella tenía una respuesta ingeniosa, o viceversa. Nos parecía que eran una excelente pareja y nos divertíamos. Para los amigos de Maguire, la declaración de Melanie acerca de que Bill era violento y que desaparecía repentinamente no tenía ningún sentido. ¿Armó las maletas por una discusión? ¿Acerca de qué? Salir huyendo no era una actitud típica de Bill. La indiferencia de Melanie frente al asesinato de Bill es también un hecho desconcertante. Melanie nunca quiso saber quién pudo haber hecho algo semejante y nosotros no podíamos comprenderlo. Ella aceptó los hechos y cuando le preguntamos por qué no quería saber quién era el asesino, simplemente decía que no podía pensar en eso por el momento. Cuando los detectives solicitan ver los objetos personales de Bill, Melanie dice que se los regaló a un completo desconocido. Había empacado la ropa de Bill en bolsas de residuos y se las había dado a un joven que le ayudó con la mudanza. Él se las llevó a su casa y por suerte no se había deshecho de ellas, así que teníamos esas bolsas que sabíamos provenían del apartamento. Las bolsas de residuos pueden ser una pista importante si es que coinciden con las que se usaron para envolver el cuerpo de William. Sabiendo que tenemos la capacidad de comparar los números de serie de las bolsas de residuos, podemos averiguar qué bolsa proviene de qué partida y, además, de qué maquinaria. Las bolsas de residuos son enviadas a Texas, en donde el principal proveedor de bolsas plásticas lleva a cabo un exhaustivo análisis.
pero llevará semanas obtener los resultados. Se produce entonces un interesante giro en el caso. Melanie cambia su declaración acerca del equipaje. De hecho, ella admite que sí poseían un juego de maletas y que era de color verde oscuro y de una marca reconocida. El detective Pickle le mostró una fotografía del exterior de las maletas halladas en Virginia y ella dijo que suponía que tal vez se tratara de las suyas. Creo que ella tuvo el tiempo suficiente para pensar... Tal vez podría haber algo dentro de las maletas, como un cabello o algo parecido. Y justo a un mes de que se encontrara la primera maleta, aparece otra pista. El automóvil de William es localizado en un casino de Atlantic City. Estaba estacionado en un hotel y fue detectado durante un rastreo de rutina en el estacionamiento por un servicio de grúa privado. Este hecho despertó sospechas sobre su interés en las apuestas y respaldó el motivo de la demanda de divorcio, en la cual se mencionaban sus deudas de juego. Los investigadores consultan a los casinos, pero inmediatamente descubren que Maguire no tenía grandes deudas de juego. Había estado en Atlantic City unas 30 veces en los últimos 5 años. Sus registros de juego indicaban que él era un ganador. De hecho, no registraba deudas actuales y no había indicios de que hubiera hecho algo más allá de disfrutar del juego en forma legal. Los investigadores comienzan a preguntarse si las historias sobre el juego relatadas por Melanie y su demanda de divorcio no serán parte de un plan más elaborado. Creo que ella estaba haciendo todo para construir una coartada. Mientras tanto, el automóvil de Maguire es llevado al laboratorio y analizado en busca de evidencia. Dentro de la guantera había una ampolla con un líquido rosado, sin etiqueta, y no supimos de qué se trataba. Se encontraba junto a una jeringa hipodérmica sin aguja. El interior del automóvil es aspirado en busca de partículas microscópicas. Dentro de las aspiradoras se encontraron pequeños trozos de carne desgarrada. El tipo de profundidad de la piel encontrada no era la que podría desprenderse de un ser humano en condiciones normales. La evidencia es sumamente importante. La policía sabe ahora que el cuerpo de Maguire debe haber sido transportado en su automóvil. Verifican la cámara de seguridad en el estacionamiento del hotel. Existe una cinta de vigilancia en la que se ve el vehículo siendo estacionado a las 12:40. Puede observarse el automóvil estacionando en ese sitio. Pero debido a la baja calidad de la filmación, no es posible determinar quién estaba conduciendo el automóvil en ese momento. El sitio en el que Maguire fue asesinado y no el lugar donde se encontró el cuerpo determinará quién iniciará el procedimiento legal del caso. Fue visto por última vez en Nueva Jersey y su auto se halló en Nueva Jersey. En mayo del año 2004, la policía de Virginia Beach deriva el caso a la Policía Estatal de Nueva Jersey. A pesar de que Maguire fue descuartizado, los investigadores determinan que su máxima prioridad es hallar el arma homicida. Teníamos un asesinato con arma de fuego, así que debíamos buscarla. Ese fue el enfoque inicial. Los registros de armas de Nueva Jersey fueron cotejados con el círculo de amigos y familiares de Maguire. No hubo coincidencias. Los investigadores continúan buscando. Es muy sencillo conseguir un arma en el estado de Pensilvania. De hecho, alcanza con no tener antecedentes penales y poseer una licencia de conducir de ese estado. Entonces, el primer avance. Bingo. 3 días antes del crimen, Melanie Maguire había ido a Pensilvania para comprar una Taurus calibre 38. Es el mismo calibre del arma que mató a Bill Maguire. El 26 de abril, aproximadamente a las 3:10 p.m., hora del este, Melanie Maguire se presentó en una tienda de armas muy pequeña, en una localidad alejada al este de Pensilvania, y adquirió un arma. Pudimos conseguir la licencia para aportación de armas y la documentación de Pensilvania falsificada por Melanie Maguire. Melanie Maguire declaró residir en el estado de Stroudsburg, Pensilvania, en lugar de Woodbridge, Nueva Jersey, donde sabemos que en realidad vivía. Melanie Maguire está ahora en la mira de los investigadores, pero aún necesitan encontrar el móvil del crimen. Y para hallarlo, los detectives recurren a los amigos de Melanie.
10 meses después de que el cuerpo de William McGuire apareciera en la bahía de Chesapeake, los detectives se concentran en su principal sospechosa, la esposa de la víctima, Melanie McGuire. No creo haber investigado ningún crimen con este nivel de detalle y planificación. Las conversaciones telefónicas de Melanie son intervenidas y los resultados surgen de inmediato. Estaba teniendo un romance secreto con un médico llamado Bradley Miller. El Dr. Miller era uno de sus colegas y, más importante aún, alguien en quien ella confiaba. Cuando los investigadores confrontan al Dr. Miller, él admite el romance y acepta cooperar con la investigación. Los detectives graban una conversación entre el Dr. Miller y Melanie, en la que él le pregunta sobre el arma que ella compró en Pensilvania. But you don't know where it is. No, I don't know where it is. Because the best thing to do would be to turn it over for him and let them, show that it wasn't used in the murder. I mean, there's got to be some way to show that you're involved. Well, they basically don't want to seem to hear any of that. Cuando la conversación está llegando a su fin, el Dr. Miller le pregunta directamente a Melanie si asesinó a su esposo. Pero Melanie admite algo más al Dr. Miller. Le confiesa que estuvo en Atlantic City la noche en que el auto de William fue abandonado allí. Melanie McGuire le dijo al Dr. Miller que la noche del 29 de abril decidió conducir hasta Atlantic City para intentar hallar a su esposo. La historia se vuelve cada vez más extraña. Lo que ella dijo fue que luego de conducir hasta Atlantic City, estaba demasiado cansada como para volver a casa en el automóvil, así que ella tomó un taxi desde Atlantic City hasta Goodrich, Nueva Jersey, un recorrido de unos 160 kilómetros. Se fue a la cama, descansó, tomó otro taxi hasta Atlantic City, recuperó su automóvil y regresó a su hogar. La historia no tiene demasiado sentido. La policía cree que se trata de un relato elaborado con el fin de encubrir a Melanie en caso de que alguien la haya visto en Atlantic City. Pero según los detectives, Melanie condujo el automóvil de William hasta Atlantic City, lo abandonó allí y luego tomó un taxi hasta su casa. El Dr. Miller descubre también un hecho significativo sobre el paradero de Melanie semanas atrás, el 4 de mayo, un día antes de que se descubriera la primera maleta. En la mañana del 4 de mayo, ella fue a comprar mobiliario a Delaware. ¿Qué estaba sucediendo? De acuerdo con su relato, su esposo y ella habían cerrado un trato de $500,000 por una nueva casa. Su marido se puso violento por primera vez y se marchó. Ella consiguió una orden de restricción. Debían abandonar su apartamento y es allí cuando decide ir a Delaware a comprar algunos muebles. ¿Por qué Delaware? Los investigadores estiman que ese es otro intento de Melanie de crear una coartada. Delaware se encuentra camino a Virginia, lugar al que los investigadores creen que Melanie se dirigió para arrojar el cuerpo de su esposo desde un puente. Pero ¿por qué eligió ese puente en particular? El puente de la bahía de Chesapeake es muy recto en determinados sectores, y este hecho es importante, ya que una persona parada sobre el puente durante la noche, en la oscuridad, puede ver los faros de un automóvil acercándose desde 1 o 2 kilómetros. Esto le daría tiempo a una persona para detener un automóvil y sacar 3 maletas de la cajuela sin ser visto. Pero ¿podría alguien de la talla de Melanie arrojar las maletas por arriba de la barandilla? Recuerden, las maletas tenían ruedas. Junto a la baranda del puente hay un bordillo de unos 20 centímetros. Por lo que si colocas la maleta encima del bordillo, la misma quedará junto a la baranda del puente, a solo 80 centímetros desde el bordillo hasta lo alto de la baranda. Y el tope de la baranda pudo usarse como palanca. El resto de las maletas eran pequeñas y no habría sido problema. La información recopilada en la llamada del Dr. Miller a Melanie es invaluable. La policía convence a otro de los amigos de Melanie, Jim Finn, para que hable con ella. Esa conversación también es grabada.
Did you? No. But thanks for asking. Well, can you blame me? I think having an affair is a little bit different than murder. I think you're lying. Excuse me? Honey, I'm sorry. I think you're lying to me. Your voice just got real low. Because I'm in my office. I'll do anything for you. Jim. Help me. Jim, I need... Las evidencias incriminatorias parecen estar acumulándose, pero los investigadores aún deben esperar los resultados de las pruebas, incluyendo las bolsas de residuos negras encontradas con el cuerpo y en la casa de McGuire, los trozos de carne hallados en el automóvil de William McGuire y el cobertor de hospital envuelto alrededor del cuerpo. Estábamos obteniendo evidencia que nos guiaba hacia la verdad. Si éramos afortunados, nos llevaría hasta el responsable de la muerte de un ser humano. Los fiscales están armando un sólido caso circunstancial, pero aún necesitan más evidencias físicas y están a punto de obtener ayuda de los científicos forenses. Un año después del asesinato de William McGuire, los investigadores trabajan metódicamente en el caso contra la principal sospechosa, su esposa Melanie. Cada detalle que apareció fue analizado. Había algo más para analizar. Nunca dijimos, no examinemos esto porque sabemos que es ella. Debíamos eliminar cualquier otra posibilidad. No es como en la televisión donde la información se obtiene en un día. Generalmente debemos aguardar meses para lograr resultados, pero así es el trabajo de la policía. Se obtienen los primeros resultados relacionados con las bolsas negras de residuos. Los expertos comparan las bolsas utilizadas para desechar el cuerpo con aquellas empleadas por Melanie para deshacerse de la ropa de su esposo. Estaban conformadas por los mismos polímeros, polietileno reciclado de baja densidad y fabricadas en el mismo extrusor, por lo que podía determinarse que las bolsas que contenían el cuerpo y las que contenían las pertenencias eran casi secuenciales. Resultaron ser una evidencia formidable. Luego llegan los resultados de los trozos de carne encontrados en el piso del auto de William. Esas pequeñas piezas de carne resultaron ser de Bill McGuire. Ella pudo haberse lavado las manos, pero no pensó en cambiarse los zapatos. Y esos pequeños trozos de carne se transfirieron al entrar en contacto con la alfombrilla del auto. Según lo que ella misma admite, Melanie estuvo en el auto de su esposo el día que él desapareció. Mi conclusión fue que la persona que transfirió las partículas a la alfombrilla del auto estuvo presente en la habitación en la que Bill fue descuartizado. Además, el cobertor médico que envolvía el torso de William está relacionado con un proveedor empleado por la oficina de Melanie. Era una pieza clave. Cuando me enteré de que ella era enfermera, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Lo más interesante acerca del desmembramiento de Bill McGuire es la habilidad con la que fue realizado. Sus piernas fueron seccionadas por las articulaciones y no por los huesos. Cortaron a través de tendones y músculos y desconectaron las rodillas de sus muslos. La gran incisión del torso también fue prolija. Es evidente para los investigadores que quien haya desmembrado a William McGuire contaba con entrenamiento médico, pero el Dr. Miller había sido descartado como sospechoso. No había evidencia que condujera hacia el Dr. Miller. Y además, él había colaborado con los oficiales. Esto los conduce nuevamente hacia Melanie. Ella tenía entrenamiento como enfermera. Se trataba de alguien que tenía conocimiento acerca del cuerpo humano, y todo señalaba directamente a Melanie McGuire. El 2 de junio del año 2005, casi 13 meses después de que se descubriera la primera maleta, Melanie McGuire es arrestada y acusada por el asesinato en primer grado de su esposo. Ella se declara inocente. El público estaba consternado. Se trataba de una mujer, una respetada enfermera en el área de la fertilidad, madre de 2 niños, que estaba siendo acusada de disparar y descuartizar a su esposo, de colocar su cuerpo dentro de 3 maletas y de luego arrojarlo desde un puente en Virginia.
Cuando Melanie fue arrestada en Nueva Jersey, hubo un sentimiento de alivio. La gente pensaba, al fin, esta mujer fue arrestada por lo que hizo. Sí, tenía que ser juzgada. Pero el caso está lejos de ser un éxito. Había una cantidad enorme de evidencia circunstancial, pero la evidencia no relacionaba directamente a Melanie con el asesinato de su esposo. La sierra que utilizó para desmembrar el cuerpo y el arma homicida continúan desaparecidas. El hecho de que no se hubiera encontrado el arma implicaba que no podían relacionarse las balas encontradas en los restos de William Maguire con un arma específica, lo cual hubiera podido establecerse mediante un peritaje balístico. La pistola había desaparecido. Tal vez estaba en el fondo de la bahía de Chesapeake y no me sorprendía que la sierra tampoco apareciera. Los fiscales aseguran que la ausencia de esta evidencia es una prueba de cuán cuidadosamente Melanie había planeado el crimen. En un caso como este, en el que alguien planea tan meticulosamente un asesinato, hubiera sido extraño hallar el arma o la sierra. La búsqueda de evidencia no se detiene, incluso después del arresto de Melanie. Los detectives creen que tener acceso a su computadora podría agregar más información, y en verdad no se equivocan. Lo que hallaron fue que alguien había realizado una búsqueda en Google bajo las palabras «cómo cometer un asesinato». Y si existía en este caso un argumento convincente para asegurar que Melanie Maguire estaba planeando asesinar premeditadamente a su esposo, sin dudas era este. Y existen aún más búsquedas incriminatorias en Internet. Eran búsquedas sobre venenos indetectables y sobre cómo adquirir un arma de fuego, específicamente en Pensilvania. Además, el mismo día en que Melanie compró el arma, realizó una búsqueda en Internet sobre un poderoso sedante conocido como hidrato de cloral. En las películas se escuchaba hablar sobre los Mickey Fins o sobre alguien que es adormecido con un Mickey. Un Mickey es un Mickey Fin, una mezcla de alcohol e hidrato de cloral. La combinación de estos elementos puede desmayar velozmente a una persona. Siempre nos preguntábamos cómo logró controlarlo, si sucedió en el apartamento, por qué no se defendió. Habíamos sugerido que él debió de haber estado incapacitado, y el hidrato de cloral era la explicación perfecta. Entonces el caso tiene un gran avance. Descubrimos una droguería situada a unos 2,5 kilómetros de la guardería a la que asistían los hijos de Maguire. Una prescripción médica proveniente del lugar de trabajo de Melanie Maguire para la compra de hidrato de cloral. La prescripción estaba firmada supuestamente por el Dr. Bradley Miller y era para un paciente de la dependencia médica en la cual trabajaban el Dr. Miller y la señora Maguire. La firma del Dr. Miller en la prescripción estaba falsificada. Sabemos que Melanie Maguire tenía acceso al talonario de recetas médicas, al igual que todas las enfermeras del lugar. Hasta ese momento estábamos intentando identificar el líquido rosado hallado en la guantera del auto de la víctima. Ese líquido era efectivamente hidrato de cloral. Entonces, establecimos más relaciones entre las evidencias. Los investigadores consideran que ahora saben exactamente lo que sucedió. El 28 de abril, Melanie compró el hidrato de cloral en una droguería cerca de la guardería de sus hijos. Más tarde, ese mismo día, los Maguire regresaron a su hogar luego de haber comprado una casa nueva. ¿Qué es lo que la gente hace luego de comprar una casa? Celebra. Y Bill tenía predilección por el vino tinto. Él coleccionaba vinos. ¿Y qué otra sustancia, si no un líquido, podía ser introducida dentro del vino sin ser detectada? Creo que ellos estaban celebrando y él ingirió el hidrato de cloral y quedó incapacitado. A pesar de que las pruebas en el cuerpo de William dieron negativas para el hidrato de cloral, los fiscales no se dan por vencidos. El hidrato de cloral es metabolizado rápidamente y es muy difícil de detectar. Las partes del cuerpo fueron expuestas a agentes externos, por lo que no podemos aseverar que el hidrato de cloral se hallara en el cuerpo.
Pero el toxicólogo tampoco pudo asegurar que no estuviera allí. Tampoco se determinó exactamente cuánto tiempo pasó desde que le dispararon a William hasta que su cuerpo fue descuartizado. Tal vez ella se llevó a los niños de la casa al día siguiente, antes de asesinarlo, y luego volvió para descuartizarlo. Y no creo que lo haya hecho rápidamente. Lo fue desmembrando dentro de la cabina de ducha del baño principal. Y creo que lo hizo de este modo para poder limpiar fácilmente. Cortó primero la parte inferior de sus piernas y dejó que se desangrara todo lo que fuera posible con la ayuda de la gravedad, y esto disminuyó la suciedad. Y luego las partes del cuerpo fueron colocadas dentro de las bolsas de residuos. Y estas bolsas fueron colocadas dentro de las maletas. Las maletas le permitieron trasladar el cuerpo hasta el automóvil sin llamar la atención y con una cierta comodidad. Creo que más tarde, la noche del 3 al 4 de mayo, condujo hasta el puente de la bahía de Chesapeake, donde las maletas fueron arrojadas desde el puente al agua. Es una historia sencilla, pero se trata de un caso complicado. ¿Lo creería el jurado? El caso se estaba desbordando, su volumen, su complejidad eran mayores a las de cualquier otro caso en el que hubiera trabajado, y ahora estábamos intentando presentar esta investigación de un año y medio, y armarla de manera tal que la gente pudiera comprenderla. Era una tarea enorme. Será una batalla en la corte entre un fiscal decidido y una bella e inteligente acusada, cuya imagen no es en absoluto la de una asesina despiadada. Los investigadores han logrado recolectar toda la evidencia necesaria para poder arrestar a Melanie Maguire por el asesinato de su esposo. Ahora deberán convencer al jurado. Requirió trabajo y gran esfuerzo por parte de mucha gente llevar el caso a este punto, y se trataba de hacer lo correcto. Creo que todos deseaban que se hiciera justicia. El 5 de marzo del año 2007, Melanie Maguire ingresó a la corte bajo los cargos de asesinato y descuartizamiento de su esposo. Ella estaba enamorada del Dr. Miller. Ella sabía que Bill amaba a sus hijos desesperadamente. Y la perspectiva de un divorcio no era nada fácil para ella. Así que creo que ella necesitaba que Bill desapareciera. La policía estatal la describió como una historia llena de mentiras, engaños, infidelidad y muerte. Esos eran todos los elementos que interesaban al público en un caso de asesinato. Todas las grandes cadenas periodísticas cubrían el juicio. Nunca había estado en un juicio con tanta cobertura periodística. Sabía que todo el mundo estaba viéndolo. La reputación de las personas se ve afectada por lo que hacen en público. El primer desafío de la fiscalía es luchar contra el buen aspecto y la imagen pública positiva de la acusada. En persona ella es muy hermosa. Y creo que la mayoría de las personas, cuando piensan en un asesino, en un descuartizador, piensan en un monstruo capaz de hacer algo semejante. Y ella no luce como un monstruo. Pero la evidencia está del lado de la fiscalía. El punto era que ella compró un arma, trasladó el automóvil, se encontraron bolsas plásticas con el cuerpo de Maguire que estaban relacionadas con su apartamento, y sin mencionar las búsquedas en Google acerca de cómo cometer un crimen. Es decir, ¿por qué otra persona que no fuera Melanie Maguire haría todo esto en su casa? La defensa expone su propia estrategia. Muchos de los hechos fueron rebatidos muy eficazmente por la defensa. Respecto al hidrato de cloral, William Maguire había estudiado farmacia en el pasado. El asesor adjunto de la defensa sugirió que los prestamistas de Atlantic City estaban involucrados en el asesinato de William Maguire. Aseguró que cuando te metes en deudas con ellos y no eres capaz de realizar los pagos a tiempo, ¿qué es lo que te sucede? Pues recibes algunos disparos. Pero los amigos de William dan una versión distinta. Aseguran que la defensa está presentando una imagen injusta de la víctima. Yo me encontraba allí para aportar información acerca de su condición de padre y de su personalidad, para demostrar que esta persona tenía varios amigos
Que no era una especie de animal que atacaría a su esposa, un apostador. Y todas esas cosas, toda esa basura que ellos continuaban arrojando sobre él, todas esas cosas que de todas maneras, en su mayoría, habían sido inventadas. Melanie no testifica. En todo momento se mantiene serena, tanto en la corte como en los descansos de las sesiones. Está siempre bien vestida, se ve adorable. Dialoga durante los descansos con los periodistas y los medios de comunicación y también con sus amigos presentes en el recinto. Lo que realmente me impactó fue que cuando estaba mostrando las fotografías, ella las observaba con atención. Yo le mostraba las maletas, las piernas de su esposo. La mayoría de los acusados suele mirar hacia otro lado. Mi primera impresión fue pensar, bien, tú no desvías la vista porque ya viste esto. Luego de 6 semanas de declaraciones, tanto la fiscalía como la defensa concluyen la presentación de sus casos. Se llamaron en total a 83 testigos en menos de 6 semanas de declaraciones. La mayoría de estos testigos fueron llamados a declarar por la fiscalía. Se presentaron filmaciones, grabaciones de sonido, piezas de evidencia física extraídas de las maletas y se leyeron informes forenses. Fue único. Ahora el caso está en manos del jurado. El jurado se retiró durante 3 días. De esta persona estaban envueltos en una manta blanca que luego fue encontrada al examinar los contenidos. Leí la etiqueta en el cobertor y buscando en internet descubrí que pertenecía a una compañía de suministros para hospitales. Pero las bolsas de residuos que contenían los restos no proporcionaron ninguna clave. Las propias bolsas tenían una gruesa y pegajosa película de piel en descomposición, tanto en el interior como en el exterior, lo que dificultaba en extremo su procesamiento en busca de rastros. El ADN de la víctima es ingresado a bases de datos de criminales estatales y nacionales. Al no encontrar coincidencias, los investigadores utilizan la cabeza recuperada para realizar un retrato. De modo que creo que una semana después de que encontraran la última maleta, dieron a conocer el retrato hablado. Una cara hinchada que copiaron de la cabeza que habían encontrado. Ni bien la policía lo da a conocer, reciben una llamada. No podrían continuar con la investigación. Danton ordena una autopsia y chequea las huellas en la base de datos de la computadora del departamento de policía. No hay coincidencias. Los investigadores revisan detenidamente el equipaje y los restos en busca de más pruebas. Las maletas carecían de rastros de sangre, lo que muestra que la víctima se desangró antes de ser introducida en las maletas. Se observó que la víctima primero murió y luego fue mutilada. Los resultados de la autopsia muestran múltiples heridas de bala en el torso. Tenía una herida de bala en la espalda, una en la cabeza, que iba de la parte trasera de la cabeza hacia la frente, y luego otra en el bajo abdomen, justo debajo de la línea de corte. Se encontraron 2 balas identificadas como calibre 38. Dentro de una de las maletas, una pista muy valiosa. La cabeza y el área del torso. Llevaba la cabeza. Finalmente, en un puerto cercano, una tercera maleta. Dentro de la maleta, nuevamente las bolsas de residuos junto con la sección media. Las partes del cuerpo mutiladas se están pudriendo. Nunca vi algo así. Esta persona sufrió una muerte horrible y fue desechada como si fuera basura. Es un asesinato brutal que se transforma en el juego del gato y el ratón, con un astuto y decidido asesino. Caso cerrado. Promesas rotas. Los oficiales de Virginia cuidadosamente examinan las 3 maletas encontradas cerca del puente de la bahía de Chesapeake. Al haber encontrado las 3 maletas en la misma área, era evidente que alguien
Las había arrojado desde el puente. Las 3 maletas eran verdes y negras y de marca Kenneth Cole. La primera, que contenía las piernas, era una maleta con ruedas de 61 centímetros. La del torso era de 72 centímetros y la de la sección media de 66. Los restos son enviados a la Oficina de Investigación en Norfolk, Virginia. Los restos humanos pertenecían a un hombre blanco. Las piernas estaban en sorprendente buen estado. El torso tenía un mayor grado de descomposición. Parte de la piel había comenzado a pudrirse. La sección media se encontraba a punto de desprenderse. La investigadora Danton logra obtener un par de huellas digitales del torso. El primer objetivo era tratar de identificar a quién pertenecían esos restos, estudiando el ADN por medio de cualquier banco de datos. Si no lograba identificarlos por medio de los forenses, los investigadores... Este programa incluye escenas recreadas y contenido que pueden resultar perturbadores para algunos televidentes. Se recomienda discreción. Virginia Beach, Virginia, 5 de mayo de 2004. Unos pescadores en Virginia Beach descubren una maleta oscura flotando en las aguas de la bahía de Chesapeake. Cuando la abren, contiene las piernas de un hombre blanco. 6 días después, y a 1,5 kilómetros de allí, otra valija. Dentro, más horripilantes restos. Envuelto en 5 bolsas de residuos, había un torso humano mutilado aproximadamente a la altura de la cintura. Había sido mutilado de la cintura para abajo. Tenía ambos brazos cruzados sobre el torso y aún conservaba